saludos desde la República Argentina. Mi nombre es Eduardo Yugdar. Soy juez del Excelentísimo Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero y docente también en varias universidades, tanto en la República Argentina como en Colombia, Ecuador y Bolivia. También presido la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios, que está en 8 países de Latinoamérica, agradeciendo la cordial invitación que he recibido de Ijito, Italia, para exponer brevemente sobre el tema que voy a proponer, que es el acceso a la justicia y la tutela efectiva de los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo cuando acuden a los estrados tribunalicios a peticionar por sus derechos que, pese a estar normativizados y reconocidos por tratados internacionales en los que muchos países son parte, lamentablemente todavía la efectividad en cuanto al compromiso adquirido por los estados de brindar todos los apoyos razonables para que puedan sortear esas barreras que dentro de lo que es el sistema social de la discapacidad que pregonan estas normas internacionales e incluso muchas constituciones políticas de los países que se han comprometido a nivel internacional, incluso normas infraconstitucionales, todavía hay mucho que avanzar y mucho que realizar para que estos enunciados normativos de distintas jerarquías y que son mandatos definitivos y mandatos de optimización, como lo menciona el maestro Robert Alexis, si son reglas o principios, puedan ser una realidad y no solamente letra muerta. Por eso, hablar del acceso a la justicia de las personas con discapacidad implica hablar de grupos vulnerables, al igual que otros colectivos reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, y que han tenido y tienen en la actualidad un sinnúmero de obstáculos que, pese a las regulaciones normativas que anteriormente había manifestado, todavía están con muchas dificultades a la hora de buscar la protección que estas normas pretenden garantizar. Ello se debe a que en muchos casos a que los encargados de su interpretación de estos estándares normativos en los ámbitos jurisdiccionales especialmente, que es el último bastión a donde acuden a hacer valer sus derechos, están todavía aplicando mal los sistemas hermenéuticos apropiados para la eficaz aplicación de los mismos, sobre todo cuando llegan las causas concretas que las sometan a sus decisiones. Si analizamos los motivos o los factores que originan esta problemática, vamos a ver que especialmente, lo he podido comprobar porque he integrado muchos años el Consejo de la Magistratura, donde se seleccionan las ternas para los aspirantes a jueces en la jurisdicción en donde ejerzo mi función jurisdiccional. Sobre todo hay una deficiente todavía capacitación y a otros factores que se vinculan
con aquellos paradigmas que gobiernan las ideas de los intérpretes de los ámbitos locales, ¿no? Dentro de las funciones que cumplen en cada uno de los países, jurisdiccionales me refiero, a respecto a cómo aplicar y hacer valerlos del modo que las exigencias mínimas de los estándares internacionales y constitucionales lo exigen. Si no, veamos, apreciemos aquí en América cuántas sentencias involucran al desconocimiento de los derechos de personas con discapacidad emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo podemos verlo en Europa por el Tribunal de Estrasburgo. Ha sido múltiples las decisiones que se ha condenado por no reconocer estos estándares que han sido sentados como doctrina obligatoria a los efectos de que no se pueda comprometer la responsabilidad de los estados. Pero también es cierto que hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad son quizás quienes por su especial situación se pongan más sensiblemente a estas circunstancias y problemáticas descritas, por lo que esta abundante producción jurisprudencial de los tribunales internacionales a las que he hecho mención y las distintas relatorías de los organismos encargados de velar por el cumplimiento de estos principios y valores contenidos por las normas convencionales ha ido generando, digamos, una rica fuente sobre la que se puede trabajar al respecto en la función jurisdiccional. En ese sentido, la ponderación en la interpretación se presenta como una herramienta, si bien no la única, de alta trascendencia a la hora de interpretar y argumentar sobre el derecho y el acceso a la justicia y el trato adecuado a este colectivo vulnerable. Sobre todo en el sentido de que la aplicación de estos principios son principios rectores de jerarquía superior. Si bien el alcance de los distintos institutos y temáticas quizás merezcan mayor tiempo que el que he comprometido con los organizadores de este evento, voy a tratar de ser lo más sintético posible como para justificar las argumentaciones que voy a desarrollar al respecto. Por eso creo que conviene a estos efectos, por una cuestión metodológica, avanzar sobre la referencia a lo que encierra el concepto de acceso a la justicia, para así luego ir llevándolo y vinculándolo a estos contenidos aplicados a los colectivos de las personas con discapacidad. En base a eso vamos a decir que desde una amplia concepción, cuando hablamos de acceso a la justicia, no solo nos estamos limitando a la mera posibilidad de acceder a la jurisdicción, sino a garantizar las condiciones de acceso efectivo, sin discriminación alguna, englobado en un conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a las personas con la problemática el pleno goce de los servicios del sistema judicial en su integridad. El principio de igualdad de oportunidades obviamente va a jugar aquí un papel fundamental a los fines de alcanzar ese acceso a los recursos jurídicos formales e informales, de tal modo que generen un procedimiento holístico
que se refiera no solamente a facilitar los apoyos necesarios, desde la mirada de la infraestructura, donde pueden realizar, digamos, las distintas diligencias para hacer valer sus derechos, sino además desde lo que es la misma operatoria que realizan los distintos operadores jurisdiccionales y especialmente los jueces a la hora de decidir sobre sus derechos. Por eso podemos decir que las notas características coinciden en señalar que el alcance amplio de la protección jurisdiccional en todos los aspectos van desde la facilitación material del acceso a los estrados tribunalicios como a las distintas etapas que pueden componer el proceso judicial en su fase formal y sustantiva. Y que obviamente eso va a implicar, en orden al tema del desarrollo, que va a estar incluida también la interpretación y argumentación legal. La específica referencia a las personas con discapacidad en su problemática no puede escapar a la importancia de la cuestión, porque la adecuada interpretación de las normas, de las buenas prácticas, tanto supranacionales y de diversas jerarquías locales para facilitar su acceso a la jurisdicción, va a depender de la efectiva tutela de sus derechos fundamentales, sobre todo en situaciones extrajudiciales como en su condición de justiciable, tanto en las políticas que aplican los estados para el desarrollo diario de la vida de las personas con discapacidad, tanto físicas como intelectuales, como cuando van a ser sujetos justiciables que van a ser partes dentro de los procesos jurisdiccionales. Muchos casos reclamando sus derechos como víctimas y en otros casos incluso porque son requeridos por la persecución estatal en caso de que pudieran haber cometido algún delito. Pero para poder ejercer en pleno sus garantías jurisdiccionales, el Estado debe reconocer esta discriminación histórica que han sido y son objeto las personas con discapacidad y además reconocer todos los procedimientos, herramientas, prácticas adecuadas para que puedan equilibrar esa desigualdad que tienen porque está marcada justamente por la problemática de discapacidad que estas personas padecen. En base a eso, no hay que olvidar que las cartas internacionales, como los mismos instrumentos universales de derechos humanos y sus similares continentales o regionales, tienen normas específicas relativas al derecho a la igualdad y dentro de él a la protección legal contra toda discriminación para asegurar ese efectivo acceso ante los tribunales competentes, sobre todo en aquellos países que han comprometido, ¿no es cierto?, a ser estados parte dentro de estos tratados y que por eso están obligados a cumplirlos y que incluso está normativizado en su propio sistema normativo doméstico. Y aquí va a jugar un rol esencial, sobre todo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, que sobre todo en su protocolo facultativo ha dictado distintas herramientas, guías que se deben valer los estados y especialmente las ramas jurisdiccionales para que dentro de un plano de igualdad se promueva, proteja y asegure el pleno
goce de las libertades fundamentales que estos cuerpos normativos basados en principios eh, garantizan a las personas con discapacidad y promuevan fundamentalmente el respeto de su dignidad para lograr una participación plena y efectiva dentro de la sociedad, dentro del marco de una sociedad en un Estado de Derecho a la que pertenecen, eliminándose las diversas barreras que obstaculizan dicho cometido dentro del marco que acontece en el diario devenir de la historia de los estados en donde habitan las personas. Uno de los obstáculos al que la convención mencionada efectúa una especial consideración justamente es el referido al acceso a la justicia, cuando en sus artículos 10, 11, 12, 13, desde distintos enfoques, van diseñando las y estableciendo la adopción de las medidas necesarias que deben garantizar los estados para ese efectivo goce de derechos del colectivo con discapacidad respecto al marco del principio de igualdad cualquier otra persona que no tenga la problemática de discapacidad. Por eso se exige a los estados la toma de medidas efectivas de seguridad, de protección especial, sobre todo en aquellas situaciones de riesgo, incluidas situaciones como estamos viviendo actualmente con la pandemia, con los desastres naturales, desastres de calamidades como, que afectan a la salud, como el coronavirus que estamos viviendo actualmente a nivel mundial, y desde los conflictos también cuando hay estos colectivos en marco de países que todavía tienen conflictos armados, ya sea internos, o vemos a nivel mundial todavía cuando hay distintos conflictos externos dentro de lo que es el marco del protocolo de Palermo, ¿no? Estas medidas y toma de efectividad, de seguridad, de protección especial, tienen que estar vinculados al reconocimiento de su verdadera personalidad jurídica, involucrando todas las facetas de la vida de las personas con las problemáticas, los contextos, las condiciones, imponiendo compromisos en tomas de decisiones conducentes para que estas personas accedan con la menor dificultad posible a un sistema de apoyos en orden a las características de su disfunción para que no sea una barrera para el ejercicio de sus capacidades. Recuérdense que las reglas en la discapacidad desde la perspectiva social no es que son discapacitados, porque eso sería nombrarlos de ese modo nomás sería cometer actos de discriminación, sino la regla es que son personas con capacidad, pero que por alguna problemática esa capacidad se ha visto disminuida. Y es allí donde la sociedad y el Estado tiene que dar todos los apoyos para que pueda, dentro de un plano de igualdad, superar esa barrera que es la disminución generada por la problemática causa en el goce de sus derechos. El instrumento también impone propiciar salvaguardas apropiadas, sobre todo con el fin de impedir abusos en sus contras. Esto que ha sido históricamente estos abusos producidos desde la misma familia y abusos de todo tipo, abusos económicos, abusos a su integridad personal, a su integridad sexual. Y acuérdense que en muchos casos las personas con discapacidad integran aquel bloque
de lo que se conoce como la interseccionalidad de derechos, porque además de pertenecer a un colectivo vulnerable por su problemática, pueden tener una múltiple pertenencia a colectivos vulnerables, como en el caso de las mujeres con discapacidad, si éstas además son niñas o niños, si además pertenecen a alguna grupo de pueblos originarios o de grupos migrantes o refugiados. Y, también su condición socioeconómica, si son personas que viven en la total marginalidad y pobreza e indigencia, ¿no? Son todos aspectos que en esta ponderación hay que tener en cuenta a la hora de que se deba actuar dentro de la facilitación de acceso a la justicia a estas personas y también a la hora de tomar decisiones respecto a sus derechos. El reconocimiento a la igualdad es algo que no hay discusión. El mismo artículo 13 de la Convención sobre las personas con discapacidad de Naciones Unidas dice que los estados deben implementar planes de capacitación apropiados para todos aquellos agentes estatales sin distinción de cargos, jerarquías y que trabajen en las respectivas administraciones de justicia de los países involucrados, especialmente también sus fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios para aquellas personas que están privadas de la libertad y entran dentro de lo que es el concepto de persona de discapacidad por la enfermedad, por alguna disfunción que puedan padecer. La preocupación que ha tenido el alto comisionado de Naciones Unidas en los últimos años respecto al cumplimiento de los estándares contenidos, especialmente en el artículo 12 y 13 de la Convención vinculada al acceso a la justicia y al trato adecuado a las personas con discapacidad, y respecto a la Convención Internacional, apunta a que está muy comprometida el reconocimiento de su personalidad jurídica y de la capacidad de obrar de estas personas, y lo ha reflejado especialmente en uno de sus primeros informes que han sido contundentes, el informe anual que estableció dicha oficina en el año 2009, emitido en el mes de enero de 2009, donde una discusión llevada a cabo dentro de ese ámbito ha referido que el artículo 12 sobre el reconocimiento a la igualdad de los derechos y de la diversidad funcional durante ese primer año de vigencia efectiva de la Convención ha dejado mucho que desear y lo más triste es que poco avanzado desde ese primer informe, hace 11 años, si vemos los informes posteriores que se han venido haciendo. Si bien ha habido bastantes progresos, pero muchos de ellos han quedado en la mera intención. Está faltando ese elemento facilitador de la efectividad del cumplimiento de los compromisos y de las mandas normativas para garantizar los derechos de estos colectivos, ¿no? En aquel tiempo, el relator especial, que era Mohamed Al-Tarweb, lo había manifestado, igual que el presidente de la comisión, de la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad de entonces, Ibrahim Salama, que decía que la interpretación de este artículo aparentemente no había sido clara para los operadores estatales, porque aludían que no puede ser otra que la indicación de modelos explícitos para el tratamiento
garantizando la igualdad y el reconocimiento de todos ante la ley, en especial cuando se presentan ante las Cortes de Justicia y en todas las formas de interacción con los tribunales, en donde deben proporcionárseles las medidas adecuadas para apoyarlos en el ejercicio de su capacidad de obrar. Se afirmó en ese informe, y que todavía persiste falencias en acatar esas directivas, que todavía faltan decisiones significativas, sobre todo con incorporación de equipos altamente competentes y calificados en la interdisciplinaridad, los peritos, intérpretes de señas para cuando hay personas que no pueden escuchar o que no pueden hablar, porque todo esto va en el interés inclusivo de este colectivo. Y en lo específico se alude al grado de flexibilidad interpretativa que se debe dar en cuanto a la legislación, teniéndose especial conciencia de una necesidad objetiva que permita a los operadores jurisdiccionales se realice el reconocimiento de los derechos en base a la realidad y necesidad objetiva de esa persona con discapacidad, especialmente, sobre todo, cuando son del tipo de afectación intelectual grave. Entre otras consideraciones, se sostiene que el objetivo de la Convención no es solo la proclama de derechos abstractos. Por eso hacemos tanto hincapié en la efectividad, referidos al actuar de estas personas, sino que se han establecido una verdadera aplicación de obligación práctica y dentro de esas medidas apropiadas para proporcionar el acceso a apoyos que en ejercicio y reconocimiento de esa capacidad jurídica, aunque limitada, implica la ayuda en la toma de decisiones propias, aplicadas a la gran mayoría de los casos, ya que un pequeño porcentaje y elevado a la magnitud de la discapacidad, no se podría utilizar ese tipo de asistencia sin contar con equipos debidamente capacitados, debidamente especializados, pero de modo certificado, ¿no? Bueno, hay mucho más para hablar del tema, pero he querido dedicarle esta ponencia que se me ha ofrecido a resaltar todavía la importancia y lo mucho que tenemos que hacer por el colectivo de las personas con discapacidad. Agradezco a la institución la invitación realizada nuevamente y les hago llegar mi más cordial y fraternal saludo desde la provincia de Santiago del Estero, Argentina, quedando a entera disposición para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro para hablar sobre el acceso a la justicia, la protección de derechos y sobre todo el empoderamiento a aquellos colectivos que, aunque las normas garantizan sus derechos, muchas veces ignoran la protección que hay y por desconocimiento nos llevan a exigir a los estados obligados a que cumplan con esos enunciados que son verdaderamente mandatos superiores que no se los puede conocer bajo riesgo de incurrir en una responsabilidad internacional. Hasta pronto y muchas gracias.